Colosenses 3:5. Hay un título el cual dice la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Gracias damos, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Te honramos y te bendecimos, Padre amado. Trae palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Queremos salir llenos, plenamente edificados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra está corriendo, tu palabra está llenando. Espíritu Santo de Dios ahí, tocando cada vida y cada corazón. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Tome asiento, dele fuerte palmadas de aplauso a nuestro Dios. Dele las palmadas de aplauso a Dios. Dele la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Mis amados hermanos, hemos estado viendo una serie de mensajes acerca de cómo morir al viejo hombre y cómo ser una persona nueva, una persona diferente en Cristo Jesús. Entonces, ya hemos visto algunos de estos puntos. Y hoy día, mis amados hermanos, vamos a ver acerca de la blasfemia. Amén. Usted ve que el verso 5 del capítulo 3, desde que dice hacer morir. Entonces tenemos que hacer morir todo este tipo de cosas en las cuales ya hemos leído a través de los diferentes mensajes que hemos venido llevando. Pero en esta ocasión, mis santos hermanos, en esta vez, vamos a predicar acerca de la blasfemia, para no caer en el error, mi amado hermano. Muchas veces simplemente hacemos la ejecución de una palabra y no sabemos lo que quiere decir o lo que significa. O de pronto ejecutamos palabras en las cuales, ¿sí?, no sabemos a quién nos dirigimos el momento en que estamos diciendo. Muchas veces no conocemos las cosas y simplemente porque escuchamos rumores la decimos, y eso se convierte en una blasfemia. Ahora, para entrar en esto, vamos a comprender qué es blasfemia, del griego blasphemi, que quiere decir injuria. Una blasfemia es una injuria, mi amado hermano. Ahora, esta palabra injuria significa, es una expresión injuriosa, es una palabra o expresión injuriosa que dice o hace cosas contra Dios y las cosas sagradas. Que dice cosas contra Dios o las cosas sagradas. Amén. Mi amado hermano, vamos a ver las consecuencias de la blasfemia esta noche. Mire lo que dice el pasaje, el verso 8. Ya leímos el verso 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí da un sinnúmero de cosas. Pero dice el verso 8, dice: pero ahora dejad de abandonar, de no tomar, es decir, de dejar descuidado, de que ya no debemos de tomar aquello. Dice el Señor de que lo dejemos. También vosotros todas estas cosas. Por ejemplo, vimos la ira, vimos el enojo, vimos la malicia, y también dice que debemos de dejar la blasfemia. Dejemos la blasfemia, dice el Señor. Vamos a ver si nosotros hoy día, a través de la palabra, vamos a ir haciendo las correcciones en nuestra vida. ¿Cuántos hemos dicho una palabra en la cual se convirtió en una blasfemia? Y eso está haciendo estrago en nuestra vida, en la cual estamos ofendiendo, dice, a Dios o a las cosas sagradas de Dios. Amén. Porque Dios, Él es sagrado. Y como Él es sagrado, todo lo de Él es sagrado, es santificado para Él. Muchas veces no hemos comprendido, por decir, el día en que el siervo trajo este parlante, nosotros oramos para entregar al Señor esto. Esto es santificado al Señor. Esto es sagrado. Ahora, si usted viene, mis hermanos, ¿sabe qué? Tengo en mi casa, en la casa de mi tía, va a haber un cumpleaños,
présteme el parlante. Y usted se lo lleva este parlante donde su tía, para celebrar el cumpleaños, qué sé yo, de la nieta, qué sé yo. Y allá viene ya este parlante, le ponen la música que hay ahorita, el reggaetón y todas esas cosas. Esto es algo sagrado. Es un objeto, pero es sagrado para el Señor. En otras palabras, esto se llama profanar las cosas del Señor. Es profanar. Entonces, mi santo hermano, relacionado a eso tiene que ver la blasfemia con las cosas sagradas de Dios y peormente hablar directamente al Señor. Ahora veremos las consecuencias de la blasfemia. Para eso yo le animo a que usted vaya al libro de Isaías, capítulo 37, en el versículo 1 en adelante. Isaías, capítulo 37, mi amado hermano, en el versículo 1 en adelante, hasta el verso 6 o 7. Amén. Mire lo que dice esta palabra. Isaías capítulo 37, desde el verso 1 en adelante. Dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Ahora, cilicio tenía que ver como con una vestimenta de luto o de duelo. Amén. Estaba cubierto de cilicio. Era un traje que estaba lleno era un material como hoy en día la lija. Ese era el material, esa era la ropa de cilicio. Esa ropa era una ropa que rascaba, tenía como pullas ese material de ropaje, y se ponían ese tipo de cilicio cuando ellos estaban tristes o estaban apenados, cuando habían sufrido un desastre o habían hecho pecado o había pecado el pueblo, se vestían de esa forma. Entonces dice esta palabra que estaba vestido así. ¿De quién estaba vestido así? El rey. El rey se había vestido con esa ropa porque había escuchado unas palabras que habían sido muy ofensivas para Dios. Y él se vistió del dolor que sentía, se había vestido de eso. Se había vestido de esa forma. Ahora, dice, estaba cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Así cubierto de cilicio fue hasta la casa de Jehová, el rey Ezequías. Dice el 2, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Lo envió al profeta Isaías a estos hombres, al mayordomo, al escriba y a los sacerdotes, vestidos de cilicio también, es decir, porque el dolor había sido grande a causa de una ofensa que se había convertido en blasfemia. Y mire cómo Dios va a responder después a causa de esta blasfemia. Dice, los cuales le dijeron, es decir, ya están llegando los hombres enviados donde el profeta Isaías, en el verso 3 dice, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Escuche el término. Día de angustia. ¿Qué es día de angustia, mi amado hermano? Es el día, en una persona que tenga angustia, es que se desvanece su cuerpo. Escúcheme, ¿qué piensa una persona con angustia? En que él no puede lograr nada. Una persona angustiada no tiene fuerza, no tiene valor, no tiene resistencia. Está indicando que ese día se había convertido aún en un día de angustia, no solo para el rey, sino para el pueblo de Dios. Entonces, por eso ellos fueron vestidos con ese tipo de ropa, porque había sido un día de blasfemia. Esta blasfemia había dolido tanto al corazón de los hombres, porque habían hablado mal en contra de Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros o alguien en la tierra se pronuncia mal o se dirige mal en contra de Dios o en contra de las cosas sagradas, debe de dolernos muy profundamente, porque no se están dirigiendo a cualquier cosa. Se están dirigiendo al único y sabio Dios,
al creador de los cielos y al creador de la tierra, aquel que nos hizo a nosotros. Amén. Mire lo que sí está diciendo. Los hombres ya llegan donde el profeta y le dice esto, que es día de angustia, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Miren lo que está diciendo. Por el día de angustia, él dice que están las mujeres embarazadas a punto de nacer, pero ellas están llenas de angustia a causa de la palabra blasfema contra Dios. Mire, y dice que las embarazadas no pueden dar a él. Dice que ¿qué es lo que necesita una mujer embarazada el día que va a dar a luz? Necesita fuerza. Por eso las mujeres que tienen anemia sufren el día de su parto y las operan en la actualidad. Le hacen la cesárea, porque ellas no tienen fuerza. Está diciendo que ese día, las mujeres que les tocaba dar a luz, cuando está diciendo que hasta las mujeres, está diciendo que todo el pueblo estaba sin ánimo, sin fuerza, a causa de la blasfemia contra Dios. Mi amado hermano, muchas veces delante de nosotros la gente dice blasfemia contra Dios y nosotros nos unimos a la blasfemia. Nos ponemos de acuerdo con la ironía, con el pecado, con la injuria contra Dios. Nos ponemos del mismo bando, nos ponemos del mismo lugar, no sin saber, sin entender que esa blasfemia causa efecto, causa estrago contra nuestra descendencia, contra nosotros, contra la sociedad. Porque no se ofende a cualquiera, se está ofendiendo al único Señor, al único Salvador, al único Dios. ¿Amén? Entonces dice, cuando usted entienda que hasta las mujeres embarazadas, hasta las que estaban de parto, dice que no podían dar a luz porque no tenían fuerza ya estas mujeres. Porque era tan grande el dolor que ellas sentían, mi amado hermano, porque habían ofendido a su Dios. Cuando ofenden a mi Dios, cuando ofenden a mi Señor, cuando ofenden a mi Creador, entonces mi corazón, mi ser se compunge, porque he entendido que ningún otro podía darme salvación. Solamente Él me ha dado las garantías para poder estar un día en la patria celestial. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Nadie me ha dado garantías. ¡Qué amor de este pueblo para con su Dios! ¡Qué amor de este pueblo! Mi amado hermano, sigue diciendo la palabra, mi amado hermano. Dice así: quizás, el 4, oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces. Este era el enviado del rey de Asiria, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Le están diciendo, le están dando las quejas a este hombre llamado Isaías, y le dicen, ellos le dicen a Isaías: eleva pues oración tú por el remanente, eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Están diciéndolo enviado. Estamos con estas ropas, estamos con estos trajes, porque han hablado cosas blasfemas contra nuestro Dios. Y están diciendo ellos: ora tú a Él, para que Él oiga tu oración. Ora por el remanente que ha quedado. Es porque los asirios querían hacer esclavos al pueblo de Dios. Y ellos querían que se entreguen amedrentándolos con palabras de amenazas. Y Dios no se come de amenazas. Miren lo que va a suceder esto. Luego dice el 5: vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías en el 6: diréis así a vuestro Señor, es decir, al rey. Mire, cuando dice a vuestro Señor, se dirige al rey, porque está con S minúscula. Así ha dicho Jehová. Es decir, ya Dios le había hablado al profeta
Sí, Isaías ya le había hablado. Cuando llegaron los hombres ya le había hablado y le había dicho que ya le tenga la respuesta. Amén. Le dijo esto: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. ¿Vio lo que está haciendo Dios cuando se levanta un blasfemo? Cuando alguien blasfema contra Dios y contra las cosas sagradas de Dios. Ahora, para ver cuál era el embrollo de todo esto, o el desenlace, usted vaya ya al 36:18 de Isaías. Ahí más atrásito. Mire lo que dice. Desde aquí comienza el problema. Cuando usted lee el título arriba en el verso 1 del capítulo 36 de Isaías, dice la invasión de Sennacherib. Sennacherib era el rey de Asiria. Ahora, en el verso 18 dice: mirad, que no os engañe Ezequías. Este decía el que había sido enviado, el Rabsacés. Decía: mirad que no os engañe Ezequías, siendo Jehová, diciendo, Jehová nos librará. Es que esas eran las palabras del rey Ezequías. Siempre decía: ¿sabe qué? Nosotros mantengámonos confiando en Jehová. Nosotros no demos retroceso, sino esperemos en la grande salvación. Eran las palabras de este hombre llamado Ezequías. Y estos de acá fueron a hablar, a amedrentar y apocando a Dios que no los podía librar. Que las palabras que Ezequías decía sobre que Dios los iba a librar eran mentiras, decía el Rabsacés. Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Decía el Rabsacés. El 19 dice: ¿dónde está el Dios de Amad y de Arpad? ¿Dónde está el Dios de Sephar Baim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Estaba diciendo este general asirio. ¿Acaso todos estos pueblos pudieron ser libres de la mano o del poder o del imperio de Asiria? Dice el 20: ¿qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano? Decía este hombre. Y luego, después de la coma, dice: para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Estaba desafiando no al rey Ezequías, no estaba desafiando al pueblo de Dios, estaba desafiando al mismo Dios de los cielos. Amén. Mire lo que sigue diciendo esta palabra allá en el verso 21. Pero ellos callaron y no le respondieron palabras, porque el rey, hablan de Ezequías, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. ¿Vio? Le contaron al rey. Y ahí es cuando usted lee el verso 1 del capítulo 37, donde el rey Ezequías rasgó sus vestidos. Es decir, se quitó sus ropajes reales y tomó la ropa de cilicio, la ropa de penitencia, la ropa que le da, la ropa de indignación, la ropa de la culpabilidad, y se postró a tierra. Y no tan solo eso, dice que se fue hasta el templo de Dios, a la casa de Jehová, ahí a rogar, a suplicar a Dios sobre las palabras blasfemas del Rabsacés, del rey Sennacherib, que había enviado desde Asiria para que se amedrentara el pueblo de Dios. Pero en ese día, en esos tiempos, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, reinaba o gobernaba un hombre que no le temblaban las piernas, llamado Ezequías. Lo que Ezequías siempre decía delante de Dios, eso se hacía, porque había confiado en Dios y no en los hombres. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una mujer de Dios en un lugar,
Aunque venga el mismo diablo a pronunciar palabras, usted entenderá que de ahí tendrá que irse él arrepentido. Tendrá que irse derrotado. Amén. Amén. Aunque contra nosotros vengan diciendo cosas, aunque vengan blasfemando, nosotros nos mantenemos en nuestra posición. En estos tiempos, en estos días, el diablo seduce a los hombres para que los hombres lleven palabras de seducción a nosotros y nosotros caigamos en la blasfemia contra Dios, contra el Señor. Cuando usted no comprenda algo en las Sagradas Escrituras, o pregúntele a alguien que usted considere que tenga conocimiento, o mejor usted manténgase callado, porque no sabe los misterios de Dios. Amén. Pida a Dios que le revele, que le dé discernimiento acerca de aquellas cosas. Por eso cuando nosotros nos levantamos contra alguien diciendo una blasfemia, no sabemos cuál o qué es el pensamiento de los demás. Yo no puedo determinar qué piensan los demás si Dios no me lo ha revelado. Por eso es que muchas veces caemos en el gran error de la blasfemia y vivimos con lepra y vivimos con llaga. Usted entenderá que Dios le dijo al profeta Isaías que cuando estos hombres regresaran a su tierra iban a perecer, es decir, iban a ser destruidos a espada. Y usted sigue leyendo más adelante la historia, indica que no hubo ningún otro ejército que lo destruyera, sino que hubieron espadas sin saber que destruyeron a este pueblo. Ahora, mi amado hermano, cuando usted lee el libro de Daniel, capítulo 3, en el verso 29, comprenderá lo que Dios habla acerca de la blasfemia. Un blasfemo ya es considerado muerto, mi amado hermano. Un blasfemo debe de considerarse muerto. Daniel capítulo 3, en el verso 29. Mire lo que dice esta hermosa palabra en ese pasaje. Dice así: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convierte en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Y sabe quién decía estas palabras? Uno de los reyes más impíos de toda la historia babilónica, Nabucodonosor. Uno de los reyes más malos y perversos de todos los tiempos. Este hombre reconoció que al Dios Todopoderoso no se le puede blasfemar, que es el único Dios sobre la tierra, que es el único Dios sobre los cielos. Por eso es que este hombre dice: por lo tanto, decreto. Él estaba haciendo un decreto. Era un hombre que gobernaba sobre todas las provincias y decía que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No existe otro Dios, decía un hombre cuyo corazón era malo. Decía: no hay otro Dios. No existe otro Dios que tenga el poder para salvar del horno de fuego a los hombres. No existe otro Dios. ¿Se dio cuenta? Entonces, la blasfemia es contra Dios. Es un pecado tremendo. La blasfemia contra las cosas santas. Mi amado hermano, si nosotros vinimos al Señor, nosotros ya somos santos, somos sagrados, porque nos conducimos en una conducta diferente a los hombres que no conocen al Señor. Nosotros nos conducimos, ya no decimos palabras soeces, ya no decimos palabras que causen morbo. Ya nosotros, nuestra mirada no está inclinada al pecado. Dice que debemos de dejar, que debemos de morir. Queremos ser nuevo hombre. Queremos morir al viejo hombre. Entonces tenemos que dejar la blasfemia.
tenemos que dejar de pronunciar palabras que ofendan a Dios. Mi amado hermano, lo que yo le quiero decir es que si usted habla en contra de otro hijo de Dios, usted está ofendiendo, injuriando al Dios de ese hombre. Usted habla mal de mí, usted está diciendo injurias a Dios, lo está injuriando, porque el Señor dice, ese también es mi hijo, ese también es lavado con la sangre del Cordero, por ese también envié a mi hijo a derramar su sangre, ese también alcanza salvación, por lo tanto has blasfemado contra mí. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.